Entonces, con respecto al tema de infección urinaria, eh, muchas veces nos parece una patología simple, fácil de manejar, que se toman tres pasitas y se acabó todo, y una serie de problemas. Entonces, por favor, la clase, la idea es tocar algunos temas más a fondo y de tal manera que ustedes puedan revisar más de esto en sus textos y con ello tener una idea más clara de cómo manejar esta patología que parece una cosa muy sencilla y trivial de hacer, ¿no? Recordar siempre que la autonomía del tracto urinario entre el sexo masculino y el sexo femenino es distinto. Cada quien tiene sus características y esto implica también la posibilidad que el paciente tenga infecciones urinarias en ciertas etapas de la vida, como nos vamos a revisar ahora en la epidemiología. Por favor, me voy a referir en ese sentido a sexo masculino y femenino para esta clase, por favor. ¿Sí? No quiero tener problemas de identidad de género, nada por el estilo, simplemente estoy explicando desde el punto de vista biológico las situaciones que se presentan en las infecciones urinarias por estas características. No lo digo yo, también la estadística. Y tengamos unas definiciones claras. La bacteriuria es la presencia de bacterias en orina. Ustedes van a escuchar esta palabra en el hospital. Este país está con bacteriuria. Entonces ya desde ya piensen que es la presencia de bacterias en orina. Cuando hablamos de una bacteria significativa, ¿no? Estamos hablando ya cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias en mujeres y 10.000 unidades formadoras en varones. Puede ser sintomática o asintomática. En situaciones especiales, recuentos menores puede indicar infección. Bacteriuria sintomática se define como dos urocultivos consecutivos con bacteriuria significativa, con igual germen sin síntomas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la infección urinaria? Es la presencia y la multiplicación de microorganismos en la vía urinaria con invasión a los tejidos, ¿no? Con sintomatología. En el criterio de CAS dice urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿no? En el caso del criterio de STAM dice de 1.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias, pero con clínica, ¿no? Porque menos de 100.000 ya no se define como infección urinaria, sino con una bacteria significativa. Si no hay clínica, no es infección urinaria, pero si tuviera clínica, sí la pueden considerar como tal. En la infección urinaria, ¿no? La importancia va a determinar lo siguiente: es de alta prevalencia, puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier género. Su diagnóstico es clínico y se confirma por una tira reactiva o un urocultivo en la orina. Perdón, la redundancia, una tira reactiva en orina o urocultivo. Por lo que uno puede empezar un tratamiento antibiótico de forma empírica hasta obtener resultados de un urocultivo. El antibiótico adecuado, ¿ya?, requiere conocimiento de resistencias bacterianas para una correcta toma de decisiones basada en el conocimiento de la flora local y sus patrones de resistencia. ¿Okay? Es importante que tengamos ese conocimiento de donde trabajemos, donde laboremos, en el ambiente donde nos desenvolvamos. Entonces, hay que recordar que en la etapa neonatal, en la infancia, es muy similar la relación estadística en ambos sectores de presentación de infecciones urinarias, pero a medida que avanza la edad, ¿no?, y con la edad reproductiva, fíjense ustedes cómo ya hay más diferencia entre hombres que mujeres ante la posición de infección urinaria, ¿no? Y cuando la edad sigue avanzando, esta relación empieza otra vez a volver a la infancia y en la tercera edad, ¿no?, ya está muy similar en ambos sexos. En el caso del varón relacionado a el tema de la hipertrofia prostática. ¿Cómo se clasifica una infección urinaria? Por su localización puede ser alta, baja, por duración puede ser aguda y crónica, o crónica, perdón. Por dónde se adquirió la infección, comunitaria o nosocomial, puede ser complicada o no complicada. Y no es complicada, tenemos que hablar sobre recurrencia, recaídas o reinfecciones. Los cuadros clínicos, según su cuadro clínico, puede ser sintomática o asintomática. Cuando hablamos de infección urinaria no complicada, una mujer joven, sana, no embarazada, síntomas menores a 7 días, un tema que es un premagudo. En este caso hay un mínimo riesgo de afectación renal, como la pielonefritis, y menor riesgo de fallo al tratamiento. Pero cuando hablamos de infección complicada, estamos hablando todo lo contrario de esto, ¿no? Puede ser una mujer joven que no esté sana,
enfermedades crónicas, por ejemplo, con una vida normal, diabetes, inmunosupresión, manipulación urinaria en niños, en ancianos, en varones, en síntomas mayores de 7 días hospitalizados, se considera complicada. Con una vía urinaria normal, obstrucción, alteración de la anatomía de la vía urinaria, cálculos, embarazo, también es una infección complicada. Aquí sí hay riesgo de afectación renal como pielonefritis, falla del tratamiento, inclusive de sepsis. Muy bien, otra vez hablamos de no complicada, insisto, la que ocurre en mujeres sanas, no gestantes, con síntomas de urinaria bajas o de urinaria alta, ¿no? Y que no tengan alteraciones anatómicas. La ito complicada son las que presentan algunas de las condiciones que determinan mayor riesgo de una mala evolución o evolución desfavorable en mujeres gestantes, varones, obstrucción inmunosuprimidos, insuficiencia renal, trasplantado renal, uropatía obstructiva de causa neurológica, personas con factores de riesgo de ito recurrente presente como litiasis, sonda vesical, talla vesical, nefrostomías o drenaje biosurinarias. Otras son las citus asociadas a catéteres, en las cuales es un paciente que porta catéteres y se define como la presencia de 10 a la 3 unidades por de colonias o 1000, ¿no? En una muestra de orina de catéter o en una muestra obtenida 48 horas después de haber retirado el catéter. Y es importante saber que entre 50 y 60% de mujeres adultas, 50-60% de mujeres adultas van a padecer algún episodio de infección urinaria sintomática a lo largo de su vida. Y, por favor, no es un dato menos importante, que son responsables del 5 a 7% de las sepsis graves con ingreso a UCI, ¿no? Con posible evolución a falla multiorgánica. La prevalencia alta de mujeres de infección urinaria entre los 14 y 24 años se va a deber a lo relacionado con la actividad sexual del paciente o de la paciente. La prevalencia de las mujeres aumenta con la edad, ¿no? Mientras que los hombres van disminuyendo, pero que en la tercera edad esta relación, como vimos en el cuadro anterior, se iguala. ¿Qué causa la infección urinaria, no? Generalmente son provocadas, en la mayoría de los casos, por bacterias gram negativas, también por bacterias positivas y hongos. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli uropatógena, tanto infecciones no complicadas como las complicadas. Ahí está la diferencia en porcentajes. En hitos complicadas, por detrás de Escherichia coli, los patógenos más frecuentes son Enterococcus, la Klebsiella, Cándida, Potus mirabilis, Legionella, etcétera, ¿no? Ahí tienen todo eso y también eh, son los patógenos que pueden causar estas patologías. Muy bien, entonces ahí les pongo este cuadrito, por ejemplo, miren los bacilos más frecuentes, los microorganismos más frecuentes que pueden provocar infección urinaria. Importante, les dejo este cuadro también para que podamos, qué hacer con un paciente con infección urinaria, hablar y simple educación es importante. Hay medidas generales que podemos tomar con el paciente preventivas, ¿no? Abundante ingesta de agua, no retrasar la evacuación de la vejiga, es decir, esos pacientes que empiezan a decir, yo no quiero entrar a ningún baño y aguantan mucho la orina, hay que evitar estreñimiento, limpieza genital desde adelante hacia atrás después de orinar o defecar, higiene pre y poscoital, vaciar la vejiga tras el coito, evitar el uso de desodorantes íntimos, duchas vaginales, duchas irritantes, priorizar la ducha frente al baño, evitando espuelas espumosas, usar preferentemente ropa interior de algodón, eh, disminuir o evitar el consumo de sustancias irritantes vesicales y usar probióticos orales con altos contenidos de lactobacilos. Esto cuadrito les dejo simplemente porque cuando tengan ustedes frente a la necesidad de realizar algún procedimiento o una decisión de un medicamento, tenemos que ver la evidencia sobre la cual vamos a basar nuestras decisiones. ¿Qué vías de infección tenemos con las infecciones urinarias? La vía ascendente, ¿no? Que va desde intestino grueso, perineo, introito, la vía directa por instrumentación o iatrogenia, la vía hematógena cuando los pacientes por inmunosuprimidos
pueden infectarse por cándidas, salmonelas, estafilococos, por vía linfática, es decir, por continuidad a la vía urinaria, por ejemplo, abscesos retroperitoneales, podemos adquirir una infección urinaria. Y también el concepto de microbiota urinaria ha aparecido no hace muchos años atrás y que la estoy en estas últimas clases, estos últimos años hablando de la misma, sobre la idea de que la orina era estéril, pero se sabe, la orina humana era estéril en la vejiga, pero se sabe que existen una serie de especies bacterianas que viven en equilibrio en el tracto urinario. Sin embargo, cuando se produce una disbiosis, o sea, es decir, un cambio de la diversidad o cantidad de microbiota urinaria normal en este equilibrio, puede ser la causa de algunas patologías urológicas, entre ellas la infección urinaria. Y en esta disbiosis, en esta alteración, entonces, en la presencia de estas bacterias, sobre todo Escherichia coli, entonces, ¿qué va a pasar, no? Puede haber que el paciente tenga alteraciones del flujo urinario, alteraciones químicas, hormonales del epitelio uretral o hábitos higiénicos y manipulación urinaria en el embarazo o la diabetes que pueden condicionar esta alteración a nivel de vía urinaria. Y que van a provocar infección, ¿no? Como le decía, me aguanto por orinar, ¿no? Orino al día la menor cantidad posible porque aguanto mucho la orina. Puede haber que el pH esté alterado. En mujeres puede haber cambios hormonales a cierta edad de la vida, hábitos higiénicos, hace un momento les dije un momentito, manipulamos con sondas, drenaje, etcétera, la vía urinaria, gestantes y diabéticas pueden condicionar una infección urinaria. Hay factores genéticos, se ha observado que en pacientes que han tenido hitos recurrentes, este problema se repite en su prole, ¿no? Hay propiedades del urepitelio donde se ha observado que expresan antígenos concretos genéticamente determinados y que tienen una afinidad especial por Escherichia coli, sobre todo en la zona epidurietral, y favorecen su ingreso y la infección del tracto urinario. También hay factores bacterianos, como la capacidad de adhesión de las bacterias al epitelio mediante pires o fimbrias, y también la capacidad infectativa y de resistencia bacteriana que se ha presentado a lo largo del tiempo. Entonces, la Escherichia coli, como hablamos en un momento, tiene el 75% en no complicadas y 65% en complicadas. Lo más probable es que, como estamos frente a un paciente con infección urinaria, esta bacteria sea la causante. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Tiene una serie de estructuras llamadas adhesinas, ¿no? Son estructuras alargadas, denominadas fibras de tipo 1P, y son las que se van a adherir al epitelio. ¿Ya? Esta bacteria tiene una capacidad de estructurarse en biopelículas, va a liberar toxinas y van a lesionar el uroepitelio. Los serotipos de Escherichia coli más infectativos son las que presentan el antígeno O somático y la K capsular. Ahora, recordar que este antígeno O, ¿no? O de pared celular, es la que confiere más resistencia a las sustancias bactericidas, es decir, los antibióticos. Y el antígeno K, ¿no? Le confiere, o sea, el capsular le confiere mayor resistencia a fagocitosis y a la acción del complemento. El antígeno H o flagelar, ¿no? Es el que permite la movilidad del germen. Entonces, estas son características del Escherichia coli frente a la resistencia bacteriana, a su capacidad antifagocítica, a su capacidad de adherirse al epitelio a través de esta lesión en este tejido y su movilización a través de los flagelos o el antígeno H. Y entonces, esta bacteria va a invadir el uroepitelio y después de haberlo dañado e invadir el uroepitelio, van a lesionar esta estructura y van a producir una serie de comunidades bacterianas intracelulares. Como consecuencia del daño intracelular va a haber oxidación intracelular y el flujo bacteriano. Va a seguir las bacterias y va a haber apoptosis, desprendimiento de células como mecanismo de defensa, lo que va a provocar que el uroepitelio esté expuesto y va a favorecer un nuevo ciclo de infección por Escherichia coli. Puede suceder que también la Escherichia coli quede en un estado quiescente por varios meses, esperando la oportunidad, bajo ciertas condiciones, de volver a infectar el tracto urinario. El eflujo bacteriano con la unión del tracto urinario y la lactoferrina, la uromodulina, los anticuerpos IgA, la catelicidina, la defensina son secretados para inhibir la unión bacteriana al tracto urinario. La interleuquina 6 y la interleuquina 8 van a favorecer la migración de neutrófilos para defensa. Y se van a producir también inmunoglobulinas para poder defender como respuesta a la patogenia de la infección del tracto urinario. ¿Qué se ha observado también como respuesta? Que existe una proteína, la proteína Tamm-Horsfeld,
¿no? Que va a impedir la adherencia del Escherichia coli urotelio a través de los pilis o fiambres, ¿no? O fimbres. Entonces, como les decía, hay obstrucción del flujo urinario, puede haber por esa razón vaciamiento incompleto de la vejiga, reflujo vesículo-uretral, instrumentación, ¿no? Y hay que recordar que la Escherichia coli es una bacteria que se multiplica muy rápidamente, ¿no? Y su colonización es rápida. Si damos o favorecemos las condiciones para que colonice, pues la Escherichia coli tiene esta capacidad de multiplicarse tan rápido que infesta rápidamente la vía urinaria, si que no tomamos las medidas correctas para evitar la infección. Entonces, por ello, el lavado vesical produce que cada micción una reentrada de orina fresca, ¿no? Eliminando, pues, aquella que pueda estar siendo contaminada. La capacidad lítica de la mucosa vesical se va a ver facilitada si el paciente tiene un residuo postmiccional de un menor mililitro. Y la actividad inhibitoria de algunos contribuyentes como la orina, como la hemoglobina A y G de alto contenido de amonio y urea, pH bajo, lisozima, proteína transhorsfal, pueden ser mecanismos los cuales va a favorecer que no se dé la infección urinaria. Entonces, estas características nos hacen poder tener la capacidad de poder prevenir una infección urinaria en las pacientes que lo puedan tener. También es importante saber que existen receptores Toll-like, que estos son los receptores que se presentan como parte de la inmunidad celular. ¿Qué hacen estos receptores? Reconocen moléculas patógenas y van a responder ante una infección. Los que están en las vías urinarias son los receptores Toll-like 2, 4 y 11. Los tipo 2 van a detectar proteínas gram positivas, ¿no? Los 4 se expresan en el tracto urinario bajo y detectan lipopolisacáridos de bacterias gram negativas. Y los 11 se expresan en todo el riñón y reconocer la Escherichia coli intrapatógena protegen el riñón de la infección urinaria y que sobre todo generalmente es ascendente producida por la coli. Listo, entonces ya sabemos qué bacteria es la más frecuente, cómo es el mecanismo de acción de la bacteria, cómo es que respondemos ante la infección urinaria, qué características anatómicas propias del huésped van a impedir que se produzca esta infección urinaria, van a tratar de hacerlo, qué características tiene la Escherichia coli que va a producir inclusive quedar en estado quiescente durante muchos meses y espera una oportunidad para volver a infectar. Entonces, la infección urinaria se manifiesta, la aguda, porque es una enfermedad menor a 7 días, donde presenta disuria, poliaquiuria, dolor suprapúbico lumbar y puede acompañarse de fiebre y sintomatología o malestar general. Recuerden que puede ser complicada o no complicada, de acuerdo a su localización, puede ser una ITU alta o baja. Una de las infecciones está la prostatitis aguda, obviamente en los varones, en el sexo masculino, ¿ok? El seguimiento suele demostrar piuria y en el cultivo se detecta como gran negativos. La prostatitis aguda también puede ser producida por gonococos. El tacto rectal se evidencia próstata agrandada y dolorosa. Y factores de riesgo está la hipertrofia venosa prostática y el tipo de práctica sexual que puede tener o comprometer la presencia de bacterias y la virulencia de las mismas. Síntomas: enfermedad febril, escalofríos, dolor de la espalda baja y periné. Puede haber síntomas de cistitis con urgencia urinaria, poliaquiuria, nicturia, malestar general con mialgias y artralgias, fiebre moderado alta, el tacto rectal, como dije hace un momento, la próstata puede estar tumefacta, hipersensible, algo indurada y caliente al tacto. Puede haber hematuria inclusive macroscópica como consecuencia de la prostatitis. El tratamiento se puede dar, generalmente son quinolonas, son las que se aplican con frecuencia, por lo mínimo 14 días. Van a ver en sus textos que inclusive los manejos de prostatitis se van a dar hasta por 28 días. Un tratamiento, es una opción. Y antes de iniciar el tratamiento con algún antibiótico de forma empírica, se solicita un cultivo, ¿no? Y de acuerdo al resultado podemos dar canotinar con quinolonas o cefalosporinas o aminoglucósidos. Siempre recordar que cuando demos aminoglucósidos soliciten la función renal del paciente, peor aún si es mayor de 65 años o es hipertenso o diabético. La cistitis aguda no complicada es una afección infecciosa que se va a dar a nivel de la vejiga y es no complicada porque no tienen alteración anatómica o funcional del tracto urinario y son mujeres sanas, no gestantes. Factores de riesgo más frecuentes son la actividad sexual, el uso de permicidas, nueva pareja sexual, historia familiar de infecciones urinarias, porque hay un tema genético, hablamos hace un momento, antecedentes de tu infancia, higiene personal, costumbres urinarias, por ejemplo, contener la orina durante mucho tiempo.
Esas son las características, en ese momento que decíamos, de los síntomas del paciente. No suele estar acompañada de escalofríos, fiebre, malestar general. Generalmente siempre la disuria, poliquiuria, nicturia y el dolor en la región suprapúbica. Eh, Síntomas que pueden disminuir la probabilidad de que sea una cistitis si la paciente presenta flujos vaginales, ardor y prurito en esta zona. Signos de imprescindibilidad suprapúbica, no hay signos físicos específicos de este problema. El diagnóstico es clínico principalmente. El paciente con estas características obviamente va a tener cistitis y hay que hacer un estudio diferencial con vulvovaginitis, herpes genital y síndrome uretral agudo. En el cultivo, como parte del diagnóstico, no se aconseja realizar una cistitis, ¿no? Pero en caso de que hay sospecha de que se esté complicando con una planefritis, eh, si esta, como decía, se complica, hay síntomas no característicos y o persistencia de síntomas luego del tratamiento, generalmente son 3 a 4 días. Recuerda que es una tasa alta de infección por Escherichia coli, ¿no? Acá nos referían hasta el 25% de los casos, pero como le decía, está en un 60, en un 5% por mismo agente causal y recordar que estamos entre un 60 y 80% de los casos con promedio de 65, como relaté hace un momento. Otros gérmenes pueden estar la Klebsiella, el Proteus, Staphylococcus y Enterococos. El seguimiento urinario es importante. Es un método diagnóstico rápido, barato, con la presencia de médico que está por campo, sugiere infección urinaria. La hematuria tiene menor sensibilidad y especificidad que la leucostrias, que es lo que manda la posibilidad que es una infección urinaria. Y la indicación de seguimiento urinario es opcional cuando tenemos una adecuada tira reactiva. ¿Cómo podemos tratar? Una opción, y recuerden por favor que ustedes van a tener su propio arsenal terapéutico. Entonces, el manejo terapéutico que ustedes tengan y sepan hacerlo, pues repásenlo, estudienlo y tengan base para poder indicar. Estos simplemente son ejemplos. Podemos usar fosomicina de 3 gramos en dosis única o nitrofurantoína XR por 5 días, una opción 2 de cotrimoxazol por 3, profloxacino por 5, cefixima por 7, amoxilo clavulánico por 5 o 7 días. Son alternativas en caso de infecciones a otros antibióticos que generalmente damos con mayor frecuencia en caso de cistitis. La pielonefritis aguda no complicada es otro tipo de infección urinaria que ya se denomina una infección urinaria alta, ¿no? Porque afecta el pelvis y el parénquima, que ocurre no complicada en mujeres sanas, no gestantes, con un tracto urinario congénito urinario anatómico y funcionalmente normal, ¿no? Una alta incidencia con factores de riesgo característicos de la cistitis. Clínicamente, estos pacientes tienen fiebre, malestar general, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor en la fosa renal con puño de percusión lumbar positiva. Se asocia a disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, muy parecido a todo lo que es la cistitis. Es frecuente evidenciar incremento en los niveles de creatina, es decir, puede provocar falla renal por nefritis intersticial infecciosa. Y la pielonefritis aguda puede evolucionar hasta bacteremia en un 10 a 50% de los casos con sepsis grave e inclusive shock séptico, ¿no? Entonces acá son signos característicos. Generalmente estos adecuadamente tratados al tercer a cuarto día ya está habiendo alguna respuesta positiva, lo que nos orienta a seguir el tratamiento, ¿no? El diagnóstico es lo cultivo, el hemograma para ver si está muy alterado y esto provoca la hospitalizar a un paciente. Les pido por favor que tengan mucho criterio cuando tenga una paciente con infección urinaria y criterio en el sentido de que si vemos que tiene signos de sepsis, una leucocitosis importante, desviación izquierda, asociado a fiebre, malestar y todo lo demás, hospitalicen a sus pacientes para hacer un tratamiento adecuado previendo venoso. Entonces, hemos tenido muchos casos de pacientes con infecciones urinarias complicadas, ¿no? Con riesgo de sepsis severa, son llevados a la casa porque no toman en cuenta ciertas características donde está, por ejemplo, un hemograma adecuadamente interpretado, una proteína C reactiva elevada, que nos orienta a pesar de la posibilidad de que el paciente pueda empeorar su condición de salud. Tratamiento igual, son ejemplos nada más, con ciprofloxacino, ¿no? Estos tratamientos se dan por 7 a 10 días
y se puede estar hasta 14 días de acuerdo a la decisión y experiencia y tipo de bacteria que estamos enfrentando. La bacteria sintomática, como les decía, es una bacteria significativa, ¿no? Pero que la paciente presenta síntomas. Entonces, no hay sintomatología. Muchas veces tenemos el problema que hay pacientes que acuden a la consulta con infección urinaria, entre comillas, o sea, tienen, perdón, una bacteria significativa, es catalogada como infección urinaria y recibe antibióticos y antibióticos y antibióticos como recurrente. Cuando le pregunta qué molestias tiene, no sé, doctor, me sacaba por un chequeo, pero no tengo ningún síntoma de sintomatología. Generalmente no damos tratamiento y evitamos así la resistencia bacteriana. Pero podría darse tratamiento en algunos casos especiales, sobre todo en pacientes gestantes o inmunosuprimidos. O trasplantados renales con inmunosuprimidos, por ejemplo, o si voy a tener un tratamiento invasivo en la vía urinaria, entonces es bueno que este paciente sea cubierto previamente por un antibiótico, ¿no? De tiempos o usos cortos. Cuando hablamos de infecciones urinarias complicadas, ya hablamos de no complicadas, ¿no? Está la cistitis aguda, no complicada, y la pielonefritis, ¿no? Cuando hablamos de complicadas, recordar que pueden ser infecciones de urinarias del tracto alto-bajo que se presentan en pacientes en varones y en mujeres gestantes con alteración funcional o anatómica de la vía urinaria, ¿no? Eh, Clínicamente se van a estar con signos y síntomas características también de la ITU alto-baja, el diagnóstico es clínico, se inicia tratamiento empírico y después, luego, de acuerdo al cultivo, que demora 3 a 4 días. Es importante solicitar estudios de imágenes como ecografía o tomografía para determinar si hay alteraciones anatómicas que puedan estar provocando este tipo de ITU complicado. Toda paciente gestante, recordar que si hace infección urinaria se denomina complicada, ¿no? Y estas condiciones que el embarazo genera es porque hay dilatación ureteral con hidrofuresis leve, mayor éstasis urinaria, puede haber glucosuria o proteinuria que pueden favorecer la multiplicación de estos gérmenes. ¿Por qué es importante tener en consideración esta infección urinaria en gestantes? Porque tienen muy alto riesgo de provocar parto prematuro, bajo peso al nacer, hipertensión gestacional, eh, y preeclampsia y con la posterior pérdida del producto, ¿no? Cuando vamos a un tratamiento para una gestante, recuerden siempre las categorías de riesgo para la medicación. Entonces, por favor, otra vez les digo, tienen que repasar sus libros de farmacología. Entonces, recordar, por ejemplo, que las quinolonas pueden empezar a elevar tasa de abortos, la nitrofurantoína, usar en el primer trimestre o en las últimas semanas pueden provocar problemas en la salud del feto. El trimestoprim, sulfamethoxazón, en el primer trimestre puede ser antagonista del ácido fólico y provocar un mal desarrollo del tubo neural. La ceftriaxona puede provocar kerníterus, evitar el imipenem por efectos adversos fetales. Se puede usar otros carbapenems, excepto penicilinas que van muy bien en pacientes gestantes, ¿no? Esto es insisto, sobre las pólinas, es una posibilidad de tratamiento en una gestante, ¿no? Siempre al final del tratamiento un urocultivo de control. En la embarazada también puede haber cistitis, esta es una posibilidad de tratamiento, son más días. Eh, En la infección urinaria recurrente de la gestante hay que pedir estudios por imágenes, ¿no? Podemos usar profilaxis antibiótica con cefalotina a bajas dosis y se puede usar también dosis postcoitales de antibióticos en dosis bajitas preventivamente. La pielonefritis sí es una condición bastante preocupante en las pacientes gestantes. Toda paciente con pielonefritis gestante debe embarazarse, comenzar prontamente antibióticos de forma empírica y antes de ello solicitar el cultivo y los hemocultivos, ¿no? Internamiento, terapia eh, por ejemplo, cefalotina, pisulbactam o carbapenem, que es cetimipenem, ¿no? Pero también pueden ser tratadas con cefalosporinas.
duración más o menos 14 días, y una vez resuelto el episodio, hay que pedir al paciente que traiga urocultivos mensuales. Los catéteres, el uso de catéteres puede ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la manipulación de la vía urinaria con una sonda, un catéter, es muy frecuente que se tenga infecciones urinarias, ¿no? La etiología a la cabeza siempre es Escherichia coli, la Klebsiella, el enterococo, Enterobacter, perdón, Pseudomonas y la Cándida son más frecuentes en este tipo de pacientes. La hito en hombres, recordar que siempre se va a considerar complicada, siempre, ¿ya? Entonces, eso por favor tenerlo en cuenta. Y sobre todo porque hay un riesgo de invasión tisular, generalmente en el caso de prostatitis, el joven y la peritonitis oculta en el paciente con obstrucción prostática. Siempre el paciente lo mismo, ¿no? Recoger seguimiento, urocultivo, iniciar tratamiento antibiótico. Si es un tema de prostatitis, sí puede usarse el S14, y esto se puede tener hasta 4 y hasta 6 semanas, inclusive, de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? Es una forma como se toma la muestra de orina, ¿no? Los tratamientos que se pueden usar en sus textos van a tener 10, 14, hasta 28 días, ¿no? Estudios adicionales, necesitamos ver si hay una alteración anatómica con estudios por imágenes con ecografía, hacer el tacto rectal a los pacientes para ver si hay endurecimiento y aumento de calor de la próstata. Y el urotem es importante para ver las características en imágenes de la vía urinaria. Hasta aquí tienen una pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? El problema de las infecciones urinarias que aparecen en el tiempo pueden aparecer con frecuencia a pesar de un tratamiento antibiótico que ustedes puedan administrar correctamente. Si esta se hace frecuente y vuelve y vuelve y vuelve, se denominan infecciones crónicas recurrentes y estas van a dejar una secuela a nivel tejido renal. En general, este concepto se utiliza especialmente en infecciones del tracto urinario inferior como la cistitis, pero puede afectar tanto a hombres como mujeres, pero no es muy frecuente en niños. Y una de estas infecciones urinarias crónicas es la prostatitis crónica, ¿no? Puede ser asintomática y debe sospecharse en los varones con infección tracto urinario recurrente. En este caso, debe realizarse un cultivo de las muestras obtenidas de la mitad del chorro o en la selección prostática tras un masaje prostático y también en la orina, insisto, tras masaje prostático. Los pacientes sintomáticos presentan disuria, disminución del chorro miccional, se puede asociar a fiebre, orina colúrica, dolor pélvico y un olor fétido en la orina. Y el tratamiento en estos casos definitivamente tiene que ser más de 4 semanas. Y se extiende de acuerdo al cultivo de orina de selección prostática de control. Entonces, síntomas, hay pues esta urgencia urinaria, poliquiuria, disuria, nicturia, dolor en el perineo, espalda baja, rara vez hay fiebre, escalofríos y en ocasiones hay dolor muscular y articular. En el tacto rectal, la próstata puede estar normal, pastosa o con induración focal, puede haber crepitantes, como cálculos prostáticos, se conocen estos, rara vez hay hematurias. Entonces, tienen las posibilidades de tratamiento, generalmente van bien con quinolonas, pero también podemos usar todas las alternativas en estos pacientes de acuerdo a los cultivos. Unos términos que debemos conocer en pacientes son las cistitis recidivantes y recurrentes, ¿no? ¿Qué es recidiva? Cuando la manifestación crónica de infección del tracto urinario aparece antes de 2 semanas, hablamos de recidiva. O sea, es decir, antes de 2 semanas y vuelve la infección. Entonces, hay que dar el tratamiento previo, seguimiento urinario cultivo, ¿no? Tenemos tratamiento empírico y esperamos el resultado del tratamiento para que tenga un tratamiento, una duración de aproximadamente 7 a 14 días. Estamos dando estas citis recidivantes y recurrentes. Los estudios de la urinaria se realizan si aparecen una segunda recidiva y de encontrar alguna alteración del tratamiento se puede prolongar hasta 4 semanas según el antibiograma. Bueno, esto es recidiva, que es recurrencia, ¿no? Se diagnostica cuando tras una ITU no complicada aparecen 3 reinfecciones o más por año, que es una reinfección. Es la infección urinaria dentro de los 14 días por un germen diferente o una nueva infección urinaria causada por el mismo otro germen luego de ese periodo de tiempo. Reinfección. Se debe tratar el episodio actual y luego dar profilaxis durante 6 meses. Los antibióticos de profilaxis se usan a dosis muy bajas por la noche. Los profilácticos,
Reitero, en caso de que exista relación con el coito, se puede administrar, ¿no? Después del mismo un comprimido o medio comprimido de cotrimoxazol de 860 o un comprimido de 480 que es dosis pediátrica o nitrofurantoína, 50 miligramos, o norfloxacino, un comprimido como tratamiento profiláctico si está relacionado con el COVID. Es importante aplicar medidas de prevención, ¿no? Como orina tras el coito, evitar uso de permicidas, diafragma. Y en la mujer posmenopáusica es importante el uso de estrógenos locales por vaginitis atrófica, y esta es una indicación que tiene que ser evaluada previamente por un ginecólogo. Entonces, en las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Recurrencia, 2 a 3 veces al año, ¿no? Existen tres tipos de tratamiento que debemos considerar. Como es un paciente que ya van a volver y volver a volver, entonces por lo mismo empezamos un tratamiento donde ellas mismas pueden abordar su patología. Existen tres opciones: el autotratamiento, la profilaxis postcoital y la profilaxis continua. El autotratamiento del episodio es recomendado en pacientes con episodios esporádicos, menos de 3 episodios en 6 meses. Se sugiere trimestoprim, sulfamethoxazol o quinolonas en dosis habituales por 3 días. Y en estudios se ha demostrado que esto va bien, pero siempre y cuando la paciente sea adherente al tratamiento, sea adecuadamente capacitada para llevar su enfermedad y manejo de antibióticos. La profilaxis postcoital, como su nombre lo dice, es el uso de estos productos como ejemplo con la finalidad de evitar infecciones urinarias, ¿no? Posterior al coito. Tienen ahí trimetrin, sulfamethoxazol, sulfurantoína, norfloxacina y ciprofloxacina, que se toman en dosis, generalmente son dosis únicas postcoital. Cuando damos profilaxis continua, ¿no? Ha recomendado dar ante más o 3 episodios en 6 meses de infección urinaria en relación al acto sexual. Se indica antibióticos a bajas dosis, por eso se llama profilaxis, ¿no? Y ahí tienen algunos tipos de profilaxis, como tetramethamine, sulfamethoxazol, nitrofurantoína, norfloxacina, que se da en forma diaria, generalmente por las noches, en el afán de evitar infecciones urinarias, ¿no? Se le pide al paciente también que evite restreñimiento. Ya hemos visto esto: evite estreñimiento, evitar retención de orina, favorecer la micción luego de relación sexual, ingesta de arándanos, sobre todo los arándanos rojos. Esto tiene que tener mucha controversia, también conocidos como cranberry. Se ha observado que, como le dije en su momento en la patogenia, el pH bajo no favorece la reproducción o la multiplicación bacteriana. Por eso es importante rasificar la orina, y se ha descubierto que algunos frutos, como los arándanos rojos, pueden tener esta característica de acidificar la orina, lo que previene las infecciones urinarias. La periodontitis crónica es una condición difícil porque el paciente puede presentar otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, las cosas más frecuentes son la nefropatía por reflujo, el doble sistema perocalizal y la litiasis. Las manifestaciones crónicas incluyen el proceso infeccioso, puede ser silente, no sé, puede haber síntomas no muy floridos, pero cuando el paciente empieza a presentar el daño o el daño renal y disminución de la función renal, ya la cosa no se ve con buen pronóstico. Entonces, estos pacientes presentan síntomas de insuficiencia renal crónica, náuseas, no falta de apetito, palidez generalizada por anemia secundaria. eh, Puede haber afectación a nivel tubulointersticial, lo que produce poliuria, pérdida de sodio, hipertensión arterial. Las técnicas por imágenes que se solicitan generalmente son las tomografías, los urotems o los estudios de radioradiograma o de gamografía renal, con la finalidad de evaluar no solamente las características funcionales de los riñones en imágenes, sino la presencia de cicatrices o daños en el parénquima. Entonces, la periodontitis crónica se caracteriza por, hace un momento dije, lumbalgia, malestar general, fiebre, se presentan en forma regularizada, vuelven los problemas, hay, pues, decía hace un momento, anemia, retención nitrogenada, y los signos son muy parecidos a la periodontitis aguda, pero
puede ser que no haya algo muy específico, como les digo, puede ir en forma silente, en algunos casos nos pueda confundir. En casos más graves, ya con lesión del radio funcional puede asociarse a hipertensión arterial. Diagnóstico similar al que hacemos en una infección urinaria, ¿no? Con cultivos, hemocultivos, y hay que tener en cuenta los criterios de hospitalización. Tratamiento, nuevamente, ejemplo de tratamiento en casos ambulatorios u hospitalarios, ¿no? Eh, los aminoglucósidos que estoy sugiriendo acá, siempre tener claro que en pacientes mayores de 65 años podría eventualmente, no en todos, provocar daño renal si tiene patologías o comorbilidades como diabetes, hipertensión, que provocan insuficiencia renal y empeorar el pronóstico. Entonces, este, siempre tenemos el tratamiento ambulatorio, considerar una terapia antibiótica y estudios por imágenes. En el hospitalario ya se usan fluoroquinolonas, aminoglucosidas u otros medicamentos de amplio espectro en la finalidad de manejar a este paciente y evitar que llegue al shock séptico o septicemia. ¿Estas pielonefritis crónicas se pueden complicar? Por supuesto que sí. Pueden aparecer abscesos renales o perinéfricos y el tratamiento es drenar el absceso o en su efecto inclusive hacer una cirugía para el mismo. Fíjense que acá este riñoncito está siendo comprimido por el hematoma y dañando su función. No se hace nada en el tiempo, ese riñón puede dejar de funcionar. Otro tipo de complicación está la pielonefritis enfisematosa, donde se puede observar aire en la fosa renal. Una tasa de mortalidad del 9 al 40%, generalmente se presenta en pacientes diabéticos y aparecen áreas de necrosis y gas en el parénquima renal, que se reporta el radiólogo. El tratamiento tiene que ser agresivo, intensivo y de ser posible drenar el riñón si hay acúmulo de pus o hacer inclusive, de acuerdo a la lesión, hasta nefrectomía. Otra complicación es la pielonefritis santo-granulomatosa, ¿ya? Donde el paciente presenta dolor, el flanco afectado, malestar general, pérdida de peso, y los diagnósticos, la tomografía, pues es un estudio por imágenes que va a definir bien este problema. Se pueden evidenciar, miren la imagen, en comparación estos dos riñones, uno está con una forma adecuada, el otro está todo disforme, con presencia de quistes, ¿no? Y el tratamiento puede ser quirúrgico inclusive, si no responde al tratamiento médico. Bien, tenemos alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta?